revistas científicas del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH, que tiene por título El rol de las revistas científicas en la vinculación con el medio de las universidades chilenas, impacto y beneficio. Este foro es organizado por la Red de Revistas Científicas del CUECH en colaboración con la Red de Vinculación con el Medio del CUECH y además está patrocinado por la Universidad de Valparaíso. Me presento brevemente, mi nombre es Judith Pereira, soy editora ejecutiva de la revista de Educación de Adultos y Procesos Formativos que pertenece al programa disciplinario de Educación de Jóvenes y Adultos de la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha. He sido invitada por Dina Armijo a moderar este foro, Dina Armijo en representación de la Red de Revistas Científicas del CUECH. Eh, Dina inicialmente iba a ser la moderadora de este foro, sin embargo en estos momentos Dina y todas y todos sus colegas bibliotecarios de la UPLA están disfrutando de un merecido almuerzo para celebrar su día, así es que aprovechamos de dar nuestros saludos a todas y todos los bibliotecarios que hoy nos acompañan. Un aplauso y agradecimientos infinitos por la labor que desarrollan en las universidades y en todos los espacios donde están presentes. Em, para la participación de este foro sobre el rol de las revistas científicas en la vinculación con el medio en las universidades chilenas, Christine Bailey Catalán y Diego Salazar Alvarado estarán encargados de exponernos sus apreciaciones e ideas en torno a la temática que hoy nos reúne. Una semblanza de nuestros expositores de hoy. Christine Bailey Catalán es socióloga de la Universidad de Playa Ancha y magíster y doctora por la Universidad de Sydney. Ha trabajado desde hace 10 años en vinculación con el medio y desde el 2023 además es directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Playa Ancha. En el ámbito de la vinculación con el medio, ha desarrollado una trayectoria en el área de egresados y egresadas, diseñando e implementando instrumentos de empleabilidad. También ha desempeñado funciones como encargada de estudios de vinculación con el medio y actualmente se desempeña como jefa del área de vinculación académica con el medio en la unidad de innovación social de la DGBM de la Universidad de Playa Ancha. Por su parte, Diego Salazar Alvarado es administrador público de la Universidad de Valparaíso, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Diego es jefe de la Unidad de Estudios e Instrumentos de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago. Además, es uno de los coordinadores del proyecto en red para el fortalecimiento de la vinculación con el medio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y editor general de la revista Universidad y Territorio del CUECH. Eh, Sobre esta labor de editor general de esta revista, es necesario destacar que es la primera y única revista hasta el momento que existe en nuestro medio académico sobre la temática de vinculación con el medio. Sobre la dinámica que tendremos durante el foro, las mismas que hemos tenido en los foros anteriores, el tiempo de exposición de cada uno de los expositores es de 15 minutos y a continuación de sus propuestas, ¿cierto? Sus temáticas, dispondremos de un tiempo para preguntas de parte de las y los asistentes al foro, salvo que alguno de los expositores nos diga que se puede intervenir, digamos, durante su exposición. Y terminadas las presentaciones, entonces invitamos a Christine a que abra su micrófono y comience con su exposición, por favor. Hola, un saludo cordial a todos y gracias por la invitación. Yo la verdad es que tengo algo bien cortito que me gustaría compartir y para así también creo que como foro siempre es más interesante la conversación que se puede dar posterior a algunas consideraciones.
como decía Judith, yo trabajo ya hace tiempo en el área de vinculación con el medio y me ha tocado estar como en esta evolución del proceso. Así que ha sido interesante también como desde esta perspectiva ver hoy día esta temática que tiene que ver con el impacto de las revistas científicas en la vinculación con el medio, que es algo que a lo mejor hace 10 años atrás no nos hubiésemos planteado. Entonces, bueno, señalar que en el marco de la ley 21.094 sobre universidades estatales se señala que las universidades, ¿no es cierto?, deben contribuir, ¿no es cierto?, a satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. Como universidades estatales, ¿no es cierto?, formamos parte de este dispositivo para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, políticas, planes, programas que tiendan a el desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico del país desde nuestro quehacer como universidades estatales. Y es la vinculación con el medio, este ente, esta idea que empieza como a asumir de esa manera esa labor que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestros territorios desde el ámbito de la academia. Y se nos apela, ¿no es cierto?, sobre todo como universidades del Estado, a contribuir al desarrollo del país mediante estas iniciativas. Pero asumir, ¿no es cierto?, esta necesidad, ¿no es cierto?, de relacionamiento con nuestro entorno, lleva, ¿no es cierto?, a la universidad a tener que necesariamente abrirse a nuevas formas de ver la universidad, de cuestionarse a la propia universidad, y también ver qué está pasando en el territorio. Y al hacer este reconocimiento y esta apertura, ¿no es cierto?, nos lleva también como a hacer una fuerte autocrítica a la posición de privilegio que ocupamos las universidades. Esta noción, ¿no es cierto?, del conocimiento hegemónico que se produce al interior de las universidades, está asociada, ¿no es cierto?, a esta idea que lo que se produce, el conocimiento que se produce al interior de nuestras instituciones, ¿no es cierto?, está cubierto, ¿no es cierto?, con esta autoridad que nos otorga de alguna manera ser parte de la academia. Y por lo tanto, empezar a hablar cada vez más de vinculación con el medio es dar un paso atrás, ¿no es cierto? Y abrirnos a otros conocimientos, otros saberes que no necesariamente están al interior de las universidades, sino que se encuentran en su exterior, en eso que llamamos entorno, que son comunidades, que son personas, son instituciones que no forman parte de la universidad. Entonces, cuando, como decía, generamos esta discusión respecto a la manera como hacemos universidad y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, surge esta necesidad de reconocer en aquello, ¿no es cierto?, un conocimiento que es tan valioso como el que se produce al interior de la universidad, que muchas veces viene dado por la experiencia de aquellos que están al margen de la academia. Y entonces nosotros vemos esto como una oportunidad, ¿no es cierto?, para fortalecer cómo nos enfrentamos al quehacer propio de la universidad desde la docencia y la investigación, incorporando y colaborando con estos otros actores que finalmente son a quienes queremos impactar positivamente. Si bien las universidades y los que trabajan acá en vinculación obviamente lo deben saber, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es la Ley de Aseguramiento de la Calidad que se promulga en el 2006 y que crea la Comisión Nacional de Acreditación, la que viene como a formalizar de alguna manera el reconocimiento de esta función y esta nueva conceptualización. Empezamos a hablar del tema de la bidireccionalidad, la co-construcción de conocimiento, el diálogo de saberes, etc. Y de alguna manera con los años se empieza a tomar y a reconocer progresivamente la relevancia de la vinculación con el medio, también como un indicador de calidad institucional.
la vinculación con el medio nos permite, por ejemplo, contrastar nuestros perfiles de egreso, estar también en sintonía con las necesidades reales de nuestro entorno, de la sociedad, a través de este relacionamiento con las comunidades. Eh, y, en fin, hay una serie de beneficios que nos entrega el hacer vinculación con el medio a nosotros como universidad y, sin duda, a nuestro entorno, ¿no es cierto? Pero una de las cuestiones que yo diría que aún es como una debilidad en todo este esquema es, por una parte, la resistencia de ciertos actores que no validan estas prácticas de vinculación con el medio, que muchas veces implica procesos innovadores, ¿ya? Que se salen del esquema tradicional de cómo generamos, por ejemplo, conocimiento. Y aquí entonces donde yo creo que llegamos un poco al rol de las revistas científicas en el marco de la vinculación con el medio, porque de alguna manera este es como un discurso que se repite bastante, pero es como que la vinculación con el medio a veces se ve como el hermano pobre, ¿no es cierto?, en términos de que la investigación, ¿no es cierto?, es como el fin que queremos alcanzar, y la vinculación con el medio es como un anexo. Esto a veces incluso se traduce en pautas específicas, o sea, como por ejemplo la jerarquización de los académicos, donde a lo mejor la investigación da mucho más puntaje que las acciones de vinculación con el medio. Pero nosotros creemos que es importante publicar iniciativas de vinculación con el medio en revistas, porque eso nos ayuda a fortalecer también el quehacer de la vinculación y demostrar que es igualmente valioso el conocimiento que se produce a partir de experiencias que son co-construidas. Nosotros, por ejemplo, en la Unidad de Innovación Social de la Dirección de Vinculación con el Medio de la UPLA, tenemos financiamiento para proyectos de innovación social, los Social Crea Lab, y nosotros, por ejemplo, en las bases invitamos a que se pueda postular en dos modalidades, y una es con publicación y otra es sin publicación. Y la verdad es que la mayoría de los académicos que postulan sus proyectos señalan querer postular con la publicación, que también va de la mano con un incentivo adicional, pero es difícil porque justamente no hay revistas. Bueno, a propósito de eso, sé que ahora la Red Quech va a sacar la revista de vinculación con el medio, pero antes no había ninguna revista donde tú dijeras, bueno, podemos publicar esto en esta revista. Y a veces está la impresión como que la revista científica pudiese quedar corta para iniciativas que como decía, se salen muchas veces del margen tradicional de cómo se hace la investigación. Pero yo creo que la publicación en definitiva nos ayuda como a ir fomentando y validando la vinculación con el medio, ¿ya? En términos de que los proyectos realmente tienen impacto social, se preocupan de temas que tienen un impacto concreto en comunidades cercanas a nosotros, a la universidad, involucra estudiantes, y entonces también hay un beneficio en términos también de cómo hacemos docencia. Y yo creo que eso es bueno difundirlo porque nos ayuda a generar redes, a generar ideas para otros proyectos. Hay hartos académicos que a veces tienen ideas, pero no saben cómo hacerlas. Y claro, poder leer un paper y ver metodologías innovadoras de relacionamiento con la comunidad puede ayudar, ¿no es cierto?, a fomentar que otros se atrevan también a hacer vinculación con el medio, que al menos en la UPLA creemos que es algo que todos pueden hacer, que siempre hay asignaturas, no en todas, pero cuando uno ve como las mallas, siempre hay asignaturas donde dice, acá es pertinente hacer vinculación con el medio, y asociarlo a investigación, asociarlo a proyectos, y eso difundirlo. Yo creo que la divulgación en revistas también nos permite mostrar que la vinculación con el medio es rigurosa, tiene procesos y metodologías que también siguen un procedimiento bien riguroso, se hacen con mucha seriedad, pero además con mucho compromiso. Y yo creo que eso ayuda también a pensar que la formación que nosotros damos desde nuestro rol de universidad pública tiene que ver con formar
profesionales integrales, comprometidos con el cambio social. Y bueno, el tema, por ejemplo, de metodologías, que ahora es como lo que está en boga, al menos en tema de vinculación, el identificar esas metodologías participativas, qué sé yo, son realmente metodologías súper valiosas, y que cuando se incorporan realmente uno ve un valor agregado. O sea, hace poco me tocó escuchar un diagnóstico que se hizo en un campamento donde fue un diagnóstico participativo y claro, o sea, ¿cómo vamos a cuestionar que aquel vecino que vive esa realidad eh, no va a saber tanto como el investigador que lea al respecto de esa realidad? Entonces, yo creo que esa riqueza debe ser algo que debe ser divulgado y difundido. Ahora, como os decía anteriormente, publicar tiene el beneficio de socializar estas nuevas formas de hacer docencia, nuevas formas de hacer investigación, y el impacto que tiene en problemáticas reales que están en nuestro entorno. Nosotros, como les decía, hablamos muchas veces como de las contribuciones, ¿no es cierto?, externas, que obviamente tienen que ver con el desarrollo territorial, regional, qué sé yo, pero también yo creo que es súper valioso eh, difundir también la contribución interna y qué es el impacto que tiene en un estudiante, por ejemplo, que sale al territorio, se vincula, ¿no es cierto?, a través de una asignatura, por ejemplo, con una problemática no tengo duda que la formación que tiene ese estudiante que, que estuvo ahí y que vio así en primera persona esta realidad, va a ser mucho más fuerte, va a poder desarrollar competencias de manera más integral e integrar además los conocimientos que vienen dados en los espacios de la universidad. Y en ese sentido yo creo que quizás como la parte como más desde como la crítica que uno pudiese hacer tiene que ver con que las revistas ojalá también puedan abrir ciertos espacios para este tipo de experiencias que no siempre vienen enmarcadas como investigación, pero que sí son iniciativas que están realizando las universidades y que merecen ser difundidas y conocidas por la misma comunidad, bueno, académica y también la sociedad en general. Finalmente no puedo como no mencionarlo, pero hay un tema que es evidente y que es el motivo por el cual también a lo mejor muchos académicos sí quieren publicar y que tiene que ver con que hoy día el tema de las publicaciones, ¿no es cierto?, es algo que se nos exige, digamos, en términos de indicadores que se relacionan, ¿no es cierto?, a, a comprobar o verificar la calidad, ¿no es cierto?, de las universidades. Y esto, bueno, es un poco triste pensar que el financiamiento de la universidad está un poco condicionado por cuán productivos somos, pero en ese sentido creo que también, bueno, tenemos que dar espacio para poder también publicar este tipo de iniciativas y que también se tome aquello como un indicador. O sea, no es solo investigación pura, sino que este tipo de proyectos también dan cuenta que la universidad está avanzando hacia un tipo de relacionamiento que evidentemente enriquece el quehacer de la universidad. Así que eso es lo que yo quería comentar y bueno, ojalá después podamos tener preguntas y discutir respecto a algunas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristín. Em, entonces le corresponde ahora el turno a nuestro segundo expositor. Diego, por favor, adelante con tu exposición. Gracias, Judith. Gracias, Cristín, también por la presentación. Eh, bueno, y saludo a todas y todos. Me gustaría, antes de partir, dar las gracias públicamente, no solo por la invitación,
de la red de revistas científicas, sino también por el apoyo en el proceso de poder crear la revista de vinculación con el medio, que ha sido un trabajo largo, trabajo de dar harta cabeza, harta reflexión, y también de lograr coordinar a las 18 estatales. Entonces, eso también es un desafío en sí mismo. Entonces, eh, creo que el apoyo de la red de revistas ha sido fundamental. Yo sí traje una presentación que me gustaría compartir. En alguna de las partes voy a ir un poquito más rápido porque Christine dio un paneo súper completo de la situación actual de la vinculación, pero creo que tengo algunas cositas como que hablan de un pelito más para atrás, entonces esa parte me gustaría ver si la podemos ver. Creo estar en pantalla completa. No sé si es así. Así es, Diego. Ya, muchas Presionar pantalla gracias. completa. Ujú. Eh, lo primero que me gustaría que comprendiéramos es que la vinculación con el medio, como recién comentaba Christine, no, es algo que ya tiene una historia, digamos, la relación con la sociedad, como para definirlo de alguna manera un poquito más macro, porque en Chile, desde los últimos casi 20 años se habla de vinculación con el medio, antes se hablaba de extensión universitaria, si uno mira a Europa se habla de tercera misión, si uno mira a determinados países de Europa se dicen de distintas maneras, no sé, public engagement en Inglaterra, en Estados Unidos está el civic engagement, scholar engagement, hay diferentes maneras, el outreach, como, y una función que existe en la universidad moderna, pero que tiene diferentes énfasis. Entonces es importante qué rol tiene la vinculación con el medio de una universidad en Chile, comprendiendo que una universidad chilena es completamente distinta históricamente, como en su historia y también en su rol en la sociedad respecto a otras universidades de otros lugares. Y la extensión universitaria, que es como la denominación que más comúnmente uno puede encontrar en la literatura y cómo se la ha denominado. Ustedes, por ejemplo, van a Argentina, nadie habla de vinculación con el medio, se habla de extensión. Ustedes van a Brasil, se habla de extensión. Acá en Chile la extensión está casi limitado a lo cultural, a la extensión cultural, artístico-cultural, patrimonial. Y la vinculación con el medio se instala desde esta lógica del estado evaluador, de las métricas, de los estándares. Se instala este concepto de vinculación con el medio desde un comité chiquitito conformado desde la CNA. No fue una discusión dada por las propias universidades. Entonces ha sido instalado de este rol como de estado evaluador, que es una manera más del estado subsidiario, el estado neoliberal, etc. De todas maneras, es una función antiguísima y podríamos como si uno es una función igual de relevante que la función de la docencia, la investigación, que son las funciones misionales, y cada función como que fue tomando forma en diferentes lugares. Como la primera vez que la universidad, que como tal como la conocemos hoy, o algo muy similar, parte en Alemania, y esa universidad mira a la sociedad para aportar desde la construcción del conocimiento al desarrollo del país, a la industrialización. Y es lo que se le denomina ese modelo como la Universidad Humboldtiana, eh, que es como la investigación mira a la sociedad. Por otro lado, en Francia, con la creación del Estado docente de la época napoleónica, se busca que la universidad forme gente para que esos profesionales que salen de la universidad sirvan para construir la capa burocrática que pueda administrar lo público. Eh, y ese tipo de universidad es la que se instala en países como Chile. En Chile existía la universidad, estaba la Universidad de San Felipe, que era una universidad colonial, más ligada al clero, a la aristocracia, muy chiquitito, y el Estado de Chile, como que asume su rol de Estado docente y empieza a crear instituciones desde esta misma lógica, como trayendo el modelo napoleónico. Así se crea la Chile, la UTE. Y por otro lado, la extensión
Entonces podemos ver que la investigación, lo más parecido a lo que nosotros hacemos hoy día, existe en Alemania, la formación de la docencia con estas carreras, estos programas para formar profesionales nace en Francia, y los primeros atisbos de la extensión universitaria aparecen en Inglaterra, a la mitad del siglo XIX, específicamente en estas dos universidades que pongo en la presentación, Cambridge y Oxford, pero sobre todo en Cambridge, está ligada a la formación de cómo la universidad aportaba a que las y los trabajadores tuvieran esta formación mínima. Es lo que podríamos entender hoy día como esta formación para adultos, como cuando las personas que, que no están en la edad típica escolar terminan el colegio cuando son adultos. Ese tipo de cosas, como en ese tipo de dinámicas, parte de la extensión, y empieza a tomar fuerza también con el movimiento sindical en Inglaterra, que eh, tiene un rol histórico súper importante. Entonces las universidades trabajaban mucho con los sindicatos y a eso se le llamó extensión. Hay otras como patitas que tienen más que ver con bienestar estudiantil, crear espacios universitarios de vivienda que se le llamaban extensión, pero rápidamente eso se empezó a despejar. Y, y la universidad que mira la industria como para poder generar emprendimiento también, productividad, nace en Estados Unidos. En Estados Unidos se crea una ley, hay grandes terrenos desde los cuales se constituyen universidades específicamente para el agro y también un poco de industrialización. Que podríamos decir que ellos hacían lo que acá en Latinoamérica se entiende como extensión con el agro, que aquí en países como Chile fue muy fuerte para el tiempo de la reforma agraria, la extensión agraria. Y bueno, paralelamente a eso, en Latinoamérica yo le avancé un poquito, estaba en la Universidad Colonial y en Latinoamérica las condiciones sociales eran completamente distintas a las europeas y en Estados Unidos, sobre todo muy diferente a la europea, y esta capa de estudiantes de clases acomodadas que estaban en la universidad, en estas universidades nuevas, como con esta lógica más del Estado docente, empiezan a cuestionar. Y ese cuestionamiento tiene su momento más relevante en la historia del siglo anterior, que es el hito del Grito de Córdoba en 1918, donde se crea un manifiesto, el manifiesto liminar, donde los estudiantes en conjunto con los académicos, también hay una relación ahí obrero-estudiantil relevante, conforman un manifiesto que son diferentes puntos que dicen, esta es la universidad que Latinoamérica necesita. Entonces, con esta universidad Latinoamérica entraría en la modernidad. Y en ese documento hay un punto que habla de extensión universitaria propiamente tal. Y plantea de que la universidad tiene que ser una institución que trabaje con los sectores como para iluminar y llevar la cultura universitaria al pueblo, con un rol democratizador de conciencia social. Y ese eco reformista de hace más de 100 años empapó el continente. Y empapó el continente en términos políticos y también en términos de la política pública universitaria, y las universidades empezaron a transformarse. Y se creó un movimiento extensionista como para poder configurarlo y entenderlo de alguna manera, y no sé, en Chile, por ejemplo, está Amanda Labarca como un exponente relevante, y así hay diferentes experiencias, sobre todo empezadas desde en ese momento la Universidad de Chile y después la Universidad Técnica del Estado, desde la época del desarrollismo. Y se hace una conferencia donde viene todo el mundo extensionista de latinoamericano en el 57, entonces acá en Chile, y se empieza a cuestionar, se dice que esta extensión universitaria que cumplió un rol, ¿cierto? Era muy asistencialista, era muy extremadamente asistencialista porque básicamente trabajaba con el pueblo pobre, ¿cierto? Con las mayores necesidades urgentes, pero que no se liberaba al pueblo. Más bien era como se reproducía incluso como esa situación. Entonces, eso empezó a desarrollarse y hay un documento, un ensayo que escribe Paulo Freire, de hecho lo escribe acá en Chile, en el 69, que se llama Extensión o Comunicación. Y, y bueno, en este se condensa un poco todas estas reflexiones que se habían dado en el continente. Paulo Freire, ustedes saben, pedagogo brasileño, que ha iluminado un poquito la educación
por estos lados y él tiene una cuña ahí súper importante, la voy a leer. Solo tiene sentido, habla de la extensión, solo tiene sentido si se toma la educación como práctica de la domesticación, como siendo crítico, como esta lógica más asistencialista. Educar y educarse en la práctica de la libertad no es extender algo desde la sede del saber hasta el sede de la ignorancia. Entonces criticaba incluso la palabra de extensión, en esto de que nosotros somos los que sabemos, los que están afuera no son los que saben, y nosotros llevamos la verdad y vamos a iluminar a los demás. Él era muy crítico con esa lógica, para salvar con este saber a los que habitan en ella. Y bueno, luego de esa larga, quería dar esta introducción más o menos histórica para entender dónde estamos situados, de que ahora último, sobre todo por los criterios y estándares de acreditación, como que uno está mucho más asociado como la vinculación con el medio a los criterios y estándares, a indicadores, que a la contribución real a las necesidades sociales. Y que no es algo reciente. Yo que trabajo hace un tiempo en vinculación con el medio, como que es normal ver a académicos que llevan mucho tiempo en la universidad y dicen esto nuevo de la vinculación con el medio, u otros también que tienen y hicieron práctica extensionista y dicen, sí, nosotros lo hemos venido haciendo de toda la vida. Dicen, era lo mismo, vinculación con medio de extensión era lo mismo. Pero bueno, en Latinoamérica actualmente hay un principio que orienta más o menos la extensión, la vinculación con el medio, que habla de integrar funciones. Y esto es relevante para lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, porque la extensión, la vinculación con el medio, no es una función que va por un carril propio. Lo que se busca desde la vinculación con el medio es que se vuelque la universidad total, la universidad completa a las necesidades y las oportunidades que existen en la sociedad. Y en ese sentido, la docencia tiene que estar disponible y la investigación tiene que estar disponible. Y la vinculación con el medio es el medio para que se viabilice esas posibilidades. Y esa articulación entre estas tres funciones se le denomina integración de funciones. Y la integración de funciones lo que genera nuevas lógicas de hacer docencia, que no voy a entrar en detalle en eso, ya que no es tan pertinente el día de hoy, pero también genera cuestionamiento a los resultados que se generan de la investigación y por qué se evalúan, se toman definiciones de por qué investigar determinadas cosas. Como, se genera esto de qué es la pertinencia, de que la investigación no solo es como por el interés individual de algún investigador o alguna investigadora, sino también tienen que ver con la realidad. Bueno, ahí Cristina nos comentaba sobre el marco legal, que ahí tenemos que cumplir con un pie forzado y también con estos criterios y estándares de acreditación que instalan estos conceptos como bidireccionalidad, que antes se hablaba más de colaboración, otros lo entienden como diálogo de saberes, pero básicamente más o menos estamos hablando de eso, como de horizontalizar las relaciones con los sectores sociales, no que la universidad sea von Baer, que al que le encomendaron escribir esto, hablaba recogiendo también lo que se hablaba en el norte, en Estados Unidos, en Europa, como que la universidad debe dejar de ser una torre de marfil y abrirse. Estos son como lo que busca la bidireccionalidad. Algunos tienen unas visiones, digamos, más críticas, otros más pragmáticas y funcionales a la acreditación, pero en principio buscamos eso, como la relación horizontal entre la universidad y la sociedad. Incorporar mecanismos de evaluación, de política, etcétera, pero algo que es relevante como mirar y cuál es el aporte que se pueden hacer desde la revista es lo que se habla sobre evidenciar un impacto positivo en la docencia y la investigación. Y en particular, ese aporte positivo puede ser en la investigación. Aquí hay una definición de vinculación con el medio que no la voy a leer, no me voy a detener en esto porque nos vamos a alargar más, pero sí comentar de que la vinculación con el medio es un concepto, como yo les comenté, tiene toda esta historia, hay diferentes modelos, hay diferentes conceptos, se habla de que es muy polisémica y por lo tanto, como para poder generar una definición, nosotros desde la red de vinculación con el medio de las estatales definimos crear un documento que es el marco de referencia a la vinculación con el medio, donde definimos muchas cosas, entre ellas el propio concepto de vinculación con el medio. Como para que ustedes tengan en el pie en el que nosotros nos encontramos, es que a todas las universidades del sistema universitario lo evalúan con los criterios y estándares de calidad, ¿cierto? De la Ley de Aseguramiento de la Calidad, pero por otro lado, nosotros, las universidades del Estado, tenemos una ley propia
Está la ley del sistema universitario, ¿cierto? La ley de universidades, y está la ley de universidades estatales, y esa ley de universidades estatales le pone apellidos a la vinculación con el medio que no se los pone a la ley que rige todo el sistema. Entonces nosotros tenemos más exigencias para hacer vinculación con el medio, lo que a nosotros nos viene muy bien, porque son cosas que hemos venido haciendo históricamente las estatales, pero no se evalúan con la misma medida, ¿no? Entonces no hay una medida o una forma de evaluar que se detengan estos elementos particulares que tienen las estatales, por ejemplo, la contribución al territorio. En la ley se habla de que las universidades del Estado tienen que contribuir a los territorios en los que están instalados, la variable territorial es fundamental, pero en los criterios y estándares no aparece la palabra territorio, por ejemplo. Bueno, ¿por qué hacer vinculación con el medio? Lo anterior era la definición. Estos son como tres pilares desde los cuales nosotros decimos, para esto las estatales hacen vinculación con el medio, que es democratizar a la sociedad, y lo hacemos mediante el conocimiento, la superación de desigualdades de todo tipo, de clase, de género, etcétera, y contribuir al desarrollo del país y mirar la matriz productiva, qué está sucediendo y cómo nosotros podemos contribuir para poder generar un modelo más sostenible, acorde a las diferentes realidades territoriales, contribuyendo a crear valor agregado también para dejar de depender de los commodities. Entonces, si ustedes pueden como mirar estos tres ejes, en cada uno de estos ejes, la producción científica cristalizada en paper, en artículos científicos, puede contribuir de diferentes maneras. La manera que nosotros vemos para poder aportar a estos diferentes elementos, estos pilares, mediante la democratización del conocimiento producido en las universidades. Y aquí yo les propongo a ustedes, como para poder conversar un poco, que es muy importante hacer un proceso de traducción. Un paper, un artículo, los resultados de investigación, como decía, cristalizan estos resultados, pero están escritos en clave académica, que es correcto, que es lo que hay que hacer. Pero para otros fines, no necesariamente es el mejor formato. Y no necesariamente, porque hay muchas revistas que yo he visto que, no sé, generan estos artículos en audio, como estos resúmenes, videos, que aportan, sin duda, contribuyen a la divulgación de estos resultados de investigación, pero también hay otras maneras, como que se podrían pensar como aporte para poder poner a disposición esos conocimientos, no solo como esta intuición que es perfecta, como de divulgación, pero también se puede traducir en otros productos que pueden contribuir a estos fines de la vinculación con el medio, o estos pilares de democratización, superación de desigualdad y contribuir al desarrollo. Aquí yo dejo cuatro que creo, hay muchos más, pero son cuatro que más o menos uno puede identificar en diferentes patas. Por ejemplo, en la relación con lo estatal, que ahí es relevante porque nosotros como Universidad del Estado, que es otro elemento que estamos mandatados por la propia ley, que nosotros como Universidad del Estado tenemos que responder al principio de coordinación y por lo tanto nosotros prioritariamente nos coordinamos a la hora de hacer desarrollo territorial con otras instituciones públicas, municipios, gobiernos regionales, el poder legislativo, ejecutivo, etcétera. Entonces, una vía es de que estos artículos, estos resultados de investigación den pie al aporte a las políticas públicas nacionales, regionales, locales, y un producto puede ser estos policy briefs, estos resúmenes de política pública que contribuyen con resultados empíricos, ¿cierto?, de investigación al diseño de alguna política en particular. Por ejemplo, para el primer proceso constituyente, muchas universidades del Estado aportaron tremendamente con diferentes policy briefs de diferentes áreas de la Constitución, del proyecto constitucional. Respecto a la superación de diferentes tipos de desigualdades, por ejemplo, a la democratización del conocimiento, al capital cultural, está esta divulgación en lenguaje ciudadano, que son estas cápsulas en Instagram, ¿cierto? U otras, charlas, seminarios, este tipo de espacios, que bueno, aquí seguramente somos gente del mundo universitario más que del mundo ciudadano, por decirlo de alguna manera, pero hay dinámicas que pueden favorecer ello. Respecto a la contribución de la opinión pública, por ejemplo, cuando
y los investigadores traducen, ¿cierto?, sus artículos en columnas de opinión, cuando los invitan y la invitan a ser parte de mesas de trabajo, están en la radio, están en la televisión. Eh, Eso es fundamental para nosotros desde las estatales, como en esto de la construcción de un futuro democrático, más democrático. En el escenario actual para nosotros es clave, como que a la orden del día están las fake news, o pseudo verdades o verdades a medias, que los resultados de investigación se pongan a disposición de la opinión pública para que tome sus decisiones. Para nosotros es la manera que desde las universidades podemos aportar a ello. Y un ejemplo también respecto al sector productivo es cómo estos resultados de investigación también se pueden traducir en propuestas que, bueno, por la ley que nosotros tenemos principalmente es para empresas públicas, cooperativas, etcétera, pero existe también este mecanismo. Por supuesto, también hay alianzas público-privadas, por ahí está la discusión si la asistencia técnica es parte o no de la vinculación con el medio, pero mediante esos mecanismos nosotros aportamos a esos procesos. Por ejemplo, para el proyecto de la explotación del litio, hay varios académicos y académicas que están como que han investigado el tema y están poniendo a disposición esos conocimientos para la explotación de ese tipo de recursos. Y aquí, para terminar con algunas cosas, bueno, el compromiso de la universidad con la sociedad es un sello de la Universidad Estatal en Chile y en Latinoamérica, es como el sello diferenciador, que uno podría decir, este es el modelo latinoamericano. La democratización del conocimiento, uno de los objetivos, de las vías estratégicas de la vinculación con el medio, de una manera como que orienta la docencia y la investigación. Las revistas científicas son estas que cristalizan los resultados, los procesos de investigación y por lo tanto ahí es como el principal insumo verificado, revisado por pares, es un recurso muy útil para poder generar estas traducciones y se pueden generar estos diálogos, esta puesta a disposición de el conocimiento académico especializado con el conocimiento ciudadano, porque en la ciudadanía existe conocimiento. Hay perspectiva ahí del saber ciudadano, el saber popular, el saber ancestral. Se va acumulando conocimiento en la propia vida de la sociedad, a la hora de trabajar, de, de vivir en un determinado territorio. Entonces los conocimientos nuestros, con esos conocimientos nuestros como del mundo académico, porque la universidad es parte de la sociedad, no estamos fuera de la misma, se pueden encontrar, se pueden encontrar. Y la idea es que este encuentro sirva para generar nuevos conocimientos. Entonces nosotros también aprendemos y también esos conocimientos aportan a la sociedad, a los grupos sociales, para que generen nuevas formas de conocimiento y también para un autoconocimiento. Como en esto del fortalecimiento de la democracia, nosotros hemos tenido diferentes discusiones, pero a mi modo de ver, el autoconocimiento de la comunidad es clave para poder hacer un ejercicio de autodeterminación y poder tomar decisiones en la vida pública, en la vida democrática del país. Creo que me extendí bastante más de los 15 minutos, pero no, se me pasó mirar el teléfono. Pero espero haber aportado ahí con la presentación. Muchas gracias, Diego. Sí, sucede eso cuando hay mucha pasión, ¿no?, en lo que uno está exponiendo. Así es que, muy bien, un poquito más, fueron unos como 5 minutos más, pero súper bien. Muchas gracias, Christine. Entonces, también nos ponemos atentos ahora a ver si es que quienes están acompañándonos todavía en el foro comienzan a levantar la mano o hacer sus preguntas a través del chat. También podemos entregarlas a Diego y a Christine en nombre de ustedes. Pueden levantar la mano. Jerome, adelante. Hola, hola a todos. ¿Me están escuchando bien? Vale. Bueno, primero me gustaría decir algo que debería ser quizá evidente,
pero que no está de más recordar, que es la vinculación con el medio, así como el aprendizaje de servicio o la extensión o el nombre que le queremos dar, no son actividades neutras. No son actividades neutras, por lo tanto, lo mismo que un médico cuando ve a su paciente sabe que sus acciones no son neutras, porque no es solamente que no pasa nada, o sea, puedo hacer daño al paciente. La vinculación con el medio, la extensión, el aprendizaje de servicio, puede generar daño en las comunidades. Y así, históricamente en nuestro país también, cuando realizan acciones o proyectos que pueden estar muy bien hechos para la foto y pueden cumplir muchos criterios y muchos estándares, pero si ese proyecto no atiende a necesidades reales de la comunidad y no le damos la continuidad, por ejemplo, lo único que generamos es una comunidad que deja de creer, bueno, deja de creer en la ciencia en términos abstractos, pero deja de creer en las universidades en términos más concretos y se sienten utilizadas. Entonces, yo creo que es importante, tanto bueno, de la revista, ¿no es cierto?, del Quech, ¿no?, pero de la realidad de cada uno de nosotros, poder también tener un punto crítico respecto a lo que hace nuestra universidad, hasta qué punto podamos caer en hacer cosas para la foto o para cumplir un criterio que nos exigen, y que eso en realidad, por hacerlo así, pueda generar un daño en la comunidad. Por supuesto que no somos perfectos y nadie puede evitar que se genere algún daño quizá, pero por lo menos que lo evitemos al máximo, ¿no? Que tratemos de realmente hacer un proyecto pensando en la comunidad, pensando en la necesidad de la comunidad. Entonces, ese es un aspecto que me parece que es importante que lo conversemos. Por otro lado, volvería a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, acabamos de ver la definición, ¿no? La sostenibilidad. Y la sostenibilidad está en el centro también para la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y ahí, bueno, hay varias cosas que los objetivos tienen que ver con la superación de la pobreza, con la educación, con la generar alianzas, que todo está en la línea, ¿no?, de también la vinculación con el medio. Entonces hay que ver cómo la vinculación que está haciendo nuestra universidad conversa con el proyecto matriz de cada universidad y conversa también con el proyecto matriz de Quech, entonces, de esta coordinación. Porque la idea es hacer cosas, como ustedes han dicho bien, que estén lo más coordinadas posible, que no es fácil nunca en instituciones públicas, la verdad que eso es bastante difícil, pero cómo hacer que esa conversación tenga sentido a largo plazo. Y en esta misma vinculación con el medio, esta misma sostenibilidad, los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible están pensados a largo plazo y están pensados también como una formación de profesionales. Entonces, si yo hago una formación que los profesionales sean conscientes, no solamente de aquellos aspectos como cuidado del medio ambiente, como ecología, ¿no?, que se le atribuye mucho a la sostenibilidad, sino sean conscientes con el respeto a los derechos humanos, sean conscientes con otros aspectos de la productividad que se pueden ejecutar bien. Y que al final lo que nos muestra esos objetivos, por ejemplo, es cómo una buena formación puede hacer que ese profesional destaque de una manera en su futuro. Entonces, creo que no se nos puede olvidar esta sostenibilidad que debería estar inspirándonos. Y por otro lado, cuando hablamos de conversación con la comunidad, eso por supuesto da para largo, porque conversar con comunidad es ver con quién conversamos. Si el representante de la comunidad representa a toda la comunidad o se representa a sí mismo básicamente, porque también puede suceder. Y diría que hay bastante diferencia, mi experiencia de haber generado podcast, por ejemplo, de haber generado material audiovisual con contenido científico. Uno a veces logra generar buenos podcasts, a veces logra generar buenos videos, buen material, pero eso no reemplaza una conversación directa con la comunidad, una conversación participativa, porque la reflexión, lo sabemos desde tiempo, desde hace más de 50 años por lo menos, la reflexión que se genera en la conversación puede generar un cambio importante. Y quizás el estudiante o el apoderado o la persona del ciudadano de pie, ¿no?, puede ver una información y pensar una cosa, pero cuando se le da la oportunidad de conversar sobre eso, lo asimila de una manera completamente distinta. Entonces, esto de traducir en términos simples, no es un esfuerzo menor, es un esfuerzo que requiere tiempo y requiere que las universidades nos permitan un espacio, ¿no? Y como ustedes mencionaron bien, que sea parte de nuestra evaluación, no sea una cosa como de Robin Hood, que estamos haciendo de voluntariado, sino que esté realmente incorporada en nuestra evaluación. Entonces, por eso también es importante verlo desde ese punto de vista. Y ahí mismo el aprendizaje y servicio, en la medida que la universidad lo han ido implementando,
es algo que tenemos que conversar. Que nuevamente está la posibilidad de hacer daño o la posibilidad de generar una experiencia de aprendizaje que sea trascendente para los estudiantes y también para los docentes, ¿no? Eso es como el comentario base que me interesaba compartir. Gracias. Gracias, Jerome. Cristín, Diego, Sí, bueno, súper buena tu reflexión, Jerome. Yo creo que algunos de los puntos que indicas tienen que ver con cosas que efectivamente aún no están resueltas. Yo creo que el más relevante y peligroso tiene que ver con este concepto de extractivismo académico, ¿no es cierto? Que se da en marcos de procesos de investigación donde nosotros necesitamos, lo digo como entre paréntesis, necesitamos datos. Entonces nos acercamos, ¿no es cierto?, a las comunidades para encuestar, para sacar entrevistas y después ya objetivo cumplido y desaparezco. No es el espíritu de la vinculación con el medio, yo diría que es exactamente lo opuesto, eh, esta idea y esta práctica. Pero es difícil, yo sería súper mentirosa en decir que eso está totalmente erradicado de las universidades porque todavía existe, pero justamente yo creo que la vinculación eh, tiene que empezar a tomar cada vez mayor fuerza para lograr lo opuesto, que tiene que ver con, bueno, lo que ambos, Diego y yo decíamos, que tiene que ver con este reconocimiento, ¿no es cierto?, del saber que está fuera de la academia, y eso evidentemente se genera a través de confianzas que no podemos dar por sentado, no podemos descuidar, porque al final si hacemos vinculaciones justamente para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros territorios, por un bienestar, y por eso lo liga a que efectivamente es una acción política. No es solo de generar datos, investigación, conocimiento, sino que es mejorar nuestra realidad y la realidad de quienes enfrentan cotidianamente problemas sociales, etcétera. Entonces yo diría que ese es un punto súper real y que no está resuelto, pero yo creo que en la medida que yo creo que el Quech de alguna manera ha apoyado en el sentido de eh, fortalecer este discurso que no es verlo como una, a ver, ¿cómo lo diría? No es hacer por hacer, es realmente identificar con qué actores nos queremos, si tiene sentido vincularnos, en qué temáticas, y en ese sentido este tema de... es relevante considerar que no es hacer de todo, sino que realmente para nuestra universidad, para nuestro proyecto, para nuestra realidad territorial, ¿qué tiene sentido? Y entonces enfocarnos en fortalecer esos vínculos, esas relaciones. Porque hoy día las universidades tienen un capital que no pueden perder y que es que somos de las pocas instituciones en las que todavía las personas creen y nos valoran. Entonces, entrar en estas dinámicas de en el fondo, de este extractivismo del que yo hablaba, es derechamente comenzar a malgastar ese capital que tenemos y que es sumamente valioso. Entonces, no podría dar una respuesta en el sentido que es algo resuelto, es súper difícil, pero yo creo que cada vez hay más personas que se dan cuenta que la orientación que entrega la vinculación con el medio va en ese sentido y yo creo que cada vez más empieza a hacer sentido a los académicos, académicas que están en las universidades. Y eso yo creo que también hay que tomarlo en consideración. muchas gracias, Cristín. Diego, ¿quieres Sí, a agregar mí algo me más? gustaría aportar como dos cositas yo creo que son importantes como aportando que hemos dado reflexiones. Comparto plenamente que las actividades como partió Jerome no son neutras, siempre va a haber un efecto y siempre hay algo que moviliza también al equipo, al académico, la académica que hace la vinculación con el medio. Eh, y esto del extractivo académico que planteó Cristín, nosotros hemos visto diferentes como experiencias acá en la USACH, en particular, hablando aquí ya de la casa.
Y claro, año a año que han ido como fortaleciéndose las capacidades para hacer más vinculación con el medio, para poder tener un despliegue territorial un poco más comprometido. Nos encontramos con muchos espacios de resistencia, como que nos hacían resistencia en diferentes lugares, en esta región, en otras regiones. eh, y en algunos la resistencia era coercitiva, ¿no? Como que váyanse de acá. Y dentro de la misma región hay espacios, no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, acá el departamento de historia. Y hay carreras de pedagogía en historia, licenciatura en historia en diferentes universidades estatales y privadas, que todos ellos están haciendo algún tipo de despliegue. Y por ejemplo, hay una población que queda en Perro Reserva, la población de La Victoria, y todos los años hay tesistas haciendo tesis sobre la historia de la toma de terreno. Entonces, son espacios que están sobreintervenidos. Entonces, ¿cómo desde la vinculación con el medio respondemos a esa realidad? También a la necesidad nuestra que tenemos y nuestro compromiso de seguir haciendo vinculación con el medio. Y la respuesta que nosotros, al menos la USACH, hemos formulado es que los vínculos se hagan desde la institución, que hayan capacidades institucionales para gestionar las relaciones, que la relación no necesariamente dependa directamente del aula académico, porque el aula académico este año hace una asignatura, tal vez el próximo hace otro, tal vez se va de la universidad. Entonces la relación sigue manteniéndose con la universidad o al menos con la facultad de ese académico más que con el individuo en particular. Entonces la relación se hace más sostenible y va aumentando el nivel de algo que planteó Cristín, que es fundamental, que es el tema de la confianza. Entonces, si vais cambiando la cara todos los días de la persona que viene con diferentes objetivos, o todos los años, o todos los semestres, el nivel de confianza no va a aumentar mucho. En cambio, que hayan referentes de la universidad instalados en esos espacios, va aumentando el nivel de confianza y al menos esa fórmula en la USACH ha funcionado, pero muy, muy bien, aumentando la calidad de los programas, generando que se hagan cosas más interesantes, porque este concepto que aparece, que instala la CNA, que es el tema de la bidireccionalidad, como que la vinculación con el medio sí o sí tiene que ser bidireccional, pero es fundamental tener confianza para poder tener relaciones más complejas, pues. Entonces, si no tenemos cómo fortalecer las confianzas, está difícil que los niveles de bidireccionalidad sean muy altos. Entonces, nosotros el 2018, 19, 20 creamos una unidad especializada en la articulación con el mundo público y social. Entonces hay funcionarias, funcionarios que trabajan con municipios, funcionarios que trabajan con organizaciones sociales y territoriales. Entonces, esos funcionarios articulan las relaciones con el mundo de las facultades. Entonces, el vínculo está en la unidad más que en la facultad determinada o en el profe determinado. Entonces, eso ha hecho que tengamos una relación de confianza súper interesante y fuerte con varios organismos del Estado y con organizaciones sociales, y ha permitido generar cosas muy interesantes, como por ejemplo, partíamos con organizaciones que se hacían charlas y ahora ya se hacen investigaciones con ellos. Entonces, es difícil llegar a un punto y pedir un proyecto súper ambicioso y súper complejo con investigación, con docencia, si nadie nos conoce. Entonces, esa ha sido una fórmula. Y también algo que planteó Jerome sobre los efectos que se generan, las consecuencias, que muchas veces son negativas, se pueden generar eh, detrimentos. Nosotros creemos que es fundamental un buen diagnóstico a la hora de trabajar con algún territorio o a la hora incluso de hacer algún otro tipo de vinculación con el medio, ya sea como para público masivo, etcétera. Y el diagnóstico es clave porque, por ejemplo, cuando uno se instala en algún territorio, uno no llega a una caja vacía o a algún espacio en el cual estaba todo paralizado y no sucede nada. No, hay relaciones preestablecidas, relaciones de poder, hay dinámicas de explotación, dinámicas, diferentes cosas suceden, productivas, económicas, culturales. Entonces nosotros llegamos ahí a participar y nosotros llegamos con el peso de ser la institución que en teoría es la que sabe hacer las cosas. Entonces tenemos un poder como de portavoz autorizado, por ahí tal vez alguien que sea el mundo de la sociología, eh, que somos los que tenemos la verdad. Entonces, el discurso en el cual nosotros nos pleguemos en determinados territorios es el que se va a reproducir. Entonces nosotros podemos reproducir o cuestionar determinadas relaciones que están sucediendo en el territorio
Entonces, por eso es importante un buen diagnóstico. No es llegar y instalarse en algún espacio. Hay que saber qué está pasando, saber qué es lo que queremos nosotros y cómo contribuimos a esos objetivos de la mejor manera posible. Muy bien, Diego, muchas gracias. Para volver un poquito a la temática que nos reunió en este foro, que tiene que ver con el rol de las revistas científicas en la vinculación con el medio, un poco más acotado a eso, quería preguntarte, Diego, ¿cómo ha sido la experiencia de abrir este espacio de difusión a través de una revista científica vinculada con una temática tan focalizada, que por supuesto tiene mil subtemas, pero ¿cómo ha sido la experiencia en términos de tu trabajo como editor para esa revista? Abrumador. Eh, eh, ha sido muy enriquecedor en el sentido de que hay mucha... podríamos decir que yo me imaginaba que que no iba a tener tan buena recepción, la verdad. Yo pensé que me iba a costar tener artículo, porque no es de una temática en la que se escriba mucho, en Chile al menos. Bueno, por algo no hay ninguna revista, no me pareció nada. En Latinoamérica se escribe harto sobre extensión, hay varias revistas, pero no hay revistas con una indexación muy alta. Hay un par destacadas. Las demás están en proceso hay una revista que ya de 7 años, 8 años, 10 años, porque también hay una cuestión no resuelta. Nosotros decidimos una postura, pero es que la revista de extensión, muchas de ellas escribe gente que no necesariamente es del mundo académico, porque escribe el académico o la académica, escribe con el socio o la socia, como con la organización con la que trabaja. Muchas veces esas organizaciones también escriben que ellos no tienen el ORCID, no tienen una afiliación universitaria. Entonces son revistas que tienen un formato muy académico pero que no todas las características que debería tener una revista académica. Nosotros dijimos revista académica, con académicos, con ORCID de universidades, como tradicionalmente se ha venido haciendo. eh, y nuestro objetivo es crear un campo de investigación sobre la extensión. En Chile hay un campo de investigación de educación superior muy grande, sobre todo en los temas de financiamiento, acceso. eh, bueno, naturalmente también por la reforma o contrarreforma que se hizo en los 80 y que se instala el modelo de mercado en las universidades, eso generó una capa de investigadores muy amplia, el movimiento estudiantil, después el movimiento universitario, eh, y todos estos movimientos tenían alguna pata que hablaban de extensión o de vinculación con el medio, pero por cierto, los estudiantes tenían un problema de acceso muy grande, porque era difícil entrar a la universidad, o si no te endeudabas mucho eh, cuando, pero cuando parte como la preocupación, uno, del aseguramiento de la calidad eh, y por otro lado hay otras temáticas que empiezan a emerger sobre educación superior, hay un espacio un poquito más fértil para construir ese campo. Entonces nuestro objetivo es ese. Actualmente estamos ya terminando las últimas etapas de producción, nuestra idea es publicar lo antes posible. Pero también donde no existe un campo académico tan consolidado, es difícil, por ejemplo, ubicar pares evaluadores, por ejemplo, académicos que puedan evaluar. Entonces, y que estén en la categoría también del agua del autor. Como si llega un artículo de un doctor, lo tiene que evaluar un doctor, entonces no necesariamente hay gente con el nivel de doctorado en temas de vinculación con el medio, en educación superior y que haya escrito sobre el tema. Entonces, yo creo que ahí es donde está lo más complejo, sobre todo porque en el mundo de la vinculación con el medio hay harto profesional, más que como del estamento académico, hay harto del estamento funcionario, que son licenciados, hay algunos magísteres. Entonces, ahora vamos a sacar un número que es nuestro número 1, pero en términos prácticos es como nuestro número 0, desde el cual vamos a aprendizajes. Y nuestro principal desafío es poder encantar al mundo académico para que escriba, más que al mundo de la gestión. Como esta experiencia
que hemos conversado alguna, como por encima, como ejemplo rápido. Sería interesante que de ahí salgan estos artículos, pues, que muchos de ellos escriben y cuando escriben, escriben en revistas de afuera, no escriben en revistas chilenas. Entonces nuestra idea es crear una revista, que la revista se indexe naturalmente en Cielo, etcétera. Hemos trabajado harto nos ha ayudado harto determinadas personas de ANID, también asesoría de esta misma red. Entonces, es un desafío muy interesante, pero que también nos abre puertas muy rápido. Por ejemplo, donde no existía en Chile, rápidamente nosotros pudimos engarzarnos a una red de editores de vinculación con medios de extensión latinoamericana. Entonces, como hay 30 personas de Brasil, 30 personas de Argentina y una de Chile, porque es la revista que nosotros, Claro, nosotros tenemos. claro. Entonces, claro. Pero llegamos a esos lugares porque creamos esta revista y eso como desafío del contenido de la revista. Y otro, y con esto termino, es que es una revista de las 18 universidades del Estado. Entonces, Claro. es una revista, y por ejemplo, detalles como definir el ente editor, como, porque en ANID no existe, no aprecia consorcio, ¿no? Entonces, finalmente tuvimos que decidir que una universidad se haga cargo, que en este caso, donde yo me hice cargo como de la edición general, como que la USACH pone la JS, el DOI, ese tipo de cosas. Pero claro, como poder sortear esos desafíos de un proyecto consorciado ha sido también interesante. Mm. Tienes a favor que descartas la endogamia académica, ¿no? Teniendo las 18 Claro. universidades a tu disposición, tienes Claro. esa ventaja. Muchas gracias, Diego. Cristín, Sí, yo ¿y solo quería sí, sí, sí. señalar que yo creo que muchas académicos y académicas que hacen proyectos de vinculación con el medio terminan sus proyectos en publicaciones que son más bien libros de experiencia, justamente porque Claro. no tienen a disposición un lugar de las características de revista científica que acepten, ¿no es cierto?, estas investigaciones de vinculación. Entonces, yo creo que por ahí, Diego, quizás van a tener harta llegada de este tipo de iniciativas, de proyectos y también, por supuesto, yo creo que tengo como estoy como bien ansiosa con hartas expectativas de que esos proyectos que se generan y que hoy por hoy no tienen como dónde publicar puedan tener un espacio en la revista El Quech. Yo estoy esperándolo así con mucha ansia, así que no van a faltar publicaciones. Eso, muy bien. Bueno, Rubén ha levantado la mano y luego de la participación, la intervención de Rubén, vamos a ir cerrando el foro de hoy. Eh, Así es que, Rubén, tienes Sí, la palabra. bueno, gracias. Aprovecho para comentar brevemente que me gusta mucho el cartel que tiene colgado detrás Christopher Chandía ahí en su eso, que no lo había visto nunca, me ha parecido muy original. Bien, dicho esto, un saludo para Christopher, que no conozco, pero algún día tendré el placer. Quería comentar dos cosas. Yo estoy aquí porque soy editor de una revista y me interesa esto de vinculación con el medio, porque la universidad lo exige, ¿verdad? Y he visto como dos cosas como aplicaciones prácticas que se podrían llevar a cabo. Una, he entendido que es lo que proponía Christine, como ofrecer un espacio para poder publicar experiencias de vinculación con el medio en las revistas científicas. Nosotros tenemos un espacio dedicado a documentos, que es un espacio que no está revisado por pares, y quizás ese lo podríamos usar para publicar ese tipo. Eso es una buena idea y así que le agradezco. La segunda es algo que yo he entendido que decía Diego, si no me equivoco, es que ofrecer como una traducción de los artículos científicos que publicamos. Si he entendido bien, sería que uno publica un artículo y después en algún formato más amigable, que puede ser también texto, puede ser vídeo, lo que sea, pues se ofrece un resumen en lenguaje ciudadano, ¿no? Hemos dicho un lenguaje Lego, un lenguaje que esté al alcance de todos. Esta me parece una idea muy buena y me gustaría preguntar dos cosas. Una es si hay experiencias ya donde se puede justificar esto en la universidad como un trabajo de vinculación con el medio, porque, por ejemplo, en la universidad en la que estoy yo, pues la edición de revistas
te dan apenas 2 horas y es algo muy poco reconocido y bueno, en fin, que si me permiten la expresión, ya que no soy chileno, pues se lo encargan al huevón de turno, ¿no? El tema de la revista, ¿no? Lo digo con todo el cariño. Y después la otra es que, ¿quién hace el trabajo ese de traducción de ese artículo? ¿Lo hacen los propios autores? Y eso podría impactar en que menos autores quisieran postular o sea, enviar artículos a esta revista, ¿o es algo que ya recae en los editores? ¿Cómo sería eso? Si alguien me puede ayudar, gracias. Sí, lo que nosotros nos referimos con eso es un trabajo que, claro, tiene un peso bastante relevante el autor, pero sí con unas orientaciones desde la edición. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hicimos, que no fue con esta revista, fue pedir esta información de investigación. Fue en el momento del proceso constituyente, se trabajó desde la universidad, desde un equipo, y yo fui parte como de evaluación, hubo un equipo académico, ¿cierto?, como especializado en esa área, y se recopilaba la información de investigación de determinado académico y se entregaban como orientaciones editoriales para que redactara en ese formato esos resultados de investigación. Y luego se hacía un proceso editorial tal cual como la revista, no revisado por pares, se revisaba con el equipo editorial y se devolvía, y habían este intercambio hasta llegar al producto que era el policy brief, y ese policy brief se disponía a los consejeros constitucionales. Y Diego, ¿sabes si el OJS permite colgar ese tipo de material en el mismo artículo? No sé, no sé. Nosotros lo que habíamos visto era como algo similar a lo que tú conversaste sobre documentos. Ya, o sea que tenéis el artículo y después en documentos tenéis ahí la traducción. Sí, lo que nosotros, donde no lo hemos hecho desde la revista, lo que hicimos fue hacer un libro con esa información. Ok, ok, de Hicimos un acuerdo, libro, sí. de acuerdo, gracias. Muy bien, muchas gracias Rubén por tu última participación. Gracias Diego por las respuestas. Estamos cerrando entonces el foro, pero antes de irnos, Aida Gitzlen quiere hacer una intervención en el foro antes de cerrar. Sí, de hecho, saludarlos nuevamente a todos. Es una intervención muy pequeña que no tiene mucho que ver con el foro de hoy día, sino extenderles la invitación a que visiten nuestra página web. Hace muy poquito se lanzó, ya ha nacido a la vida la web de Red de Revistas. Lo hemos compartido con ustedes, lo estamos compartiendo y socializando por correo también. Y contarles que en esta revista de nuestra red vamos a estar anunciando y publicando todos los eventos, talleres, foros, seminarios, convocatorias. Ahí van a estar todas ubicadas en un espacio más, no sé si llamarlo tangible, pero más visible para todos. Así que los invito y las invito a todos y todas a que puedan echarle un vistazo, hacernos comentarios y por favor socializarla entre sus comunidades. Eso. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Gracias, Eso, Judith. muchísimas gracias. A ti y Cristín, que no había nombrado finalmente, muchas gracias por estar acá también. Somos de la UCLA, así que estamos aquí en bajo este mismo techo. Sí. Bien, que tengan una bonita tarde todos. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo foro de la red. Hasta luego. Estará Nos muy vemos, muchas pronto ya gracias. subido en la página, así que los invitamos a revisar toda la información. Muchas gracias, Diego, Cristín. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao, Chao. gracias. Muchas gracias, Judith. Te pasaste. Excelente tu, tu labor hoy día. Muchas gracias. Me pone nerviosa porque cuando no tomé el tiempo de Cristín al principio y como no tenía una presentación estructurada, como que pensé que había pasado